Orar para poder iniciar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque eres bueno, porque nos sostienes y nos estableces en la verdad. Te agradecemos por todo lo que haces, lo que harás y lo que sigues haciendo. Permítenos hoy, Señor, corresponder a tu amor a través de obedecer a la verdad. Permítenos hoy, Señor, estar atentos a la voz de tus palabras. Permítenos ser fieles y verdaderos. Y ayúdanos y socórrenos cada día, Señor Jesús. Te agradecemos por escucharnos, por amarnos y por sostenernos. Bendito eres eternamente y para siempre, amado Padre y Pastor. Amén y amén. Pero muy bien, entonces, como mencionábamos, tenemos hoy el tema de los días de Elías. Recordemos que hemos venido hablando acerca de los días de Elías, pero hoy particularmente vamos a hablar acerca de la guerra entre profetas. La vez anterior hablamos de la guerra contra los profetas, que es muy diferente a la guerra entre profetas. Cuando hablamos de guerra contra los profetas, significaba que todo el cúmulo de personas se iba a ir tanto el enemigo como otras personas engañadas, se iban a ir en contra de los profetas. Entonces el profeta iba a pelearse o iba a tener una guerra de todo lo que hay a su alrededor contra él. Por eso hablamos de personas que tal vez creen en Jesucristo, pero no creen en el misterio de los profetas y automáticamente por esa causa atacan al profeta. Y eso puede ser un pastor, puede ser un maestro, un evangelista o algunas otras áreas atacando al ministerio del profeta. Y la persona puede creer que está sirviendo a Dios a causa de hacer eso. Y también el enemigo, el Satanás y algunas otras entes espirituales de maldad también lo va a atacar, como ya mencionamos la vez anterior. Pero en este caso ya es un confrontamiento entre los profetas. Vamos a leer el versículo. Cuando habla, por ejemplo, de guerra entre los profetas, es como cuando mencionamos la semana anterior, de que cuando hay una guerra, están los que están encargados de la marina, los que son fuerza aérea, otras personas que tal vez pelean en tierra. Entonces ellos tienen sus campos de batalla. Entonces claramente las que son, por ejemplo, la fuerza aérea mayormente va a pelear en los aires contra otras naves o contra otros aviones especializados en ese ataque de manera aérea. Claramente los aéreos también pueden atacar a la terrestre, pero ellos su principal forma de ataque es en los aires o en los cielos. De igual manera acá con los profetas, por esa razón es de que un profeta va a pelear contra otros profetas. Algo así como también podríamos mencionar con el boxeo, los pesos pesados con pesos pesados, peso ligero contra peso ligero, en el sentido de que profetas contra profetas, apóstoles contra apóstoles, o falsos apóstoles, perdón, o en otros casos, pues esa será la guerra. En este caso en particular vamos a ver el versículo que vamos a tomar o que vamos a considerar hoy. Y es este. 1 Reyes 18-19. Estas son palabras que menciona Elías. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces prácticamente lo que hace Elías es decirle al rey Acab que manda llamar a todos los profetas porque prácticamente él va a entrar en una guerra o una batalla contra estos profetas, en este caso profetas de Baal y profetas de Acera. Entonces él hace prácticamente un llamado de confrontación a la guerra. Recordemos de que esto que está acá es después de la guerra que se había sucedido contra los profetas, porque Jezabel había mandado matar a los profetas y Abdías los escondió para que no los mataran. Este suceso ocurre después de ese acontecimiento con Elías y Abdías. Y Elías está haciendo un llamado para entrar en una confrontación entre profetas. Ahora, para seguir adelante con lo que tenemos hoy, recordemos lo que hablamos de los días de Elías. Recordando que la palabra días de Elías no es un concepto necesariamente único de Elías. Ya hemos hablado de que días de también es aplicado en Noé y en Lot, que es algo que Jesús enseñó, como en los días de Noé, como en los días de Lot,
que iban a haber ciertos acontecimientos similares a lo que pasaron en los días de Noé y en los días de Lot. Pero recordando tanto del lado lo que ocurre en tinieblas como lo que ocurre en luz. Estas son palabras de Jesús. Vamos a leerlo. Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Entonces, como ya mencionamos, los días de Elías es un concepto o es una doctrina o es una revelación que habló Jesucristo. No lo habló algún otro profeta, pero el término días de es algo común cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no solo hablan de los días de Noé o los días de Elías, días de Lot, sino que hablan acerca de los días de Abraham, o como en los días de David o otro personaje, se hace mención de los días de, y luego se da la ejecución de un acontecimiento o algo que sucedió. En el caso de Abraham, también aconteció una hambruna en los días de Abraham. Entonces el concepto de días de es una forma de enseñanza que Jesús da. Y recordando que cuando se habla de días, se habla de una dispensación de tiempo o un sector, una etapa de tiempo donde van a ocurrir ciertos acontecimientos. Al agregar la palabra Elías, habla de los mismos acontecimientos que sucedieron en los tiempos de Elías, van a acontecer actualmente. Por eso citamos los días de Noé. Como en los días de Noé dijo Jesús cuando se casaban y se daban en casamiento. Entonces cuando uno ve los días de Noé, era que toda una generación estaba haciendo lo malo y Dios ya no soportaba tener una contienda contra el espíritu del hombre. Por eso le reduce los días. Y luego de eso hace prácticamente el establecimiento del arca para una salvación y para que sea una nueva era o una nueva etapa o una nueva dispensación o dimensión en el tiempo señalado, como en los días de Noé. En este caso, en los días de Elías pasa lo mismo. Hay una serie de acontecimientos que se están dando en los días de Elías, y Elías representa ese tiempo, esa dispensación de lo que va a ocurrir, tanto del lado de tinieblas como del lado de la luz. Entonces, ese es el concepto prácticamente de días de Elías, o la enseñanza de días de Elías. También vamos a considerar ciertos puntos con respecto a los días de Elías, y es lo que conocemos como el espíritu de Elías, que esto lo podemos ver en varios pasajes. Es Malaquías 4:6-7, dice de la siguiente manera: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Esto es una profecía de Malaquías que anda diciendo que que Dios enviará al profeta Elías. Pero vemos claramente en otros pasajes de la Biblia, como en el caso de Lucas, que realmente no vino Elías físicamente, sino que fue el espíritu de Elías el que vino. Y vemos aquí en Lucas 1:17 dice: E irá delante de él, ¿quién? Juan el Bautista, con el espíritu con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos de que Malaquías dice que vendrá el profeta Elías, pero luego Lucas dice que viene el espíritu y el poder de Elías, que reposó sobre una persona llamada Juan el Bautista. Y esto no únicamente lo menciona Lucas, sino que lo menciona prácticamente Jesús cuando los apóstoles le preguntan acerca de Elías. Porque dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 11 Respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, si nos damos cuenta con este pasaje, que fue Jesús indicando acerca de decir que Elías ya vino, pero este Elías que vino era Juan el Bautista. Y en Lucas dice que reposará el espíritu y el poder de Elías sobre Juan el Bautista. Entonces no estamos hablando necesariamente que era una Elías literal que iba a venir, porque por supuesto cuando
los apóstoles vieron a Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración, automáticamente hubieran dicho, ese es Juan el Bautista el que estamos viendo y no Elías. Entonces nos damos cuenta que la figura, o decir, la persona Elías era diferente a Juan el Bautista en términos físicos, pero el espíritu, la misión y su ministración era la misma cuando lo vemos en Lucas. ¿Qué quiere darnos a entender? Que los días de Elías están manifestándose actualmente, porque en el pasaje que vimos cuando Jesús menciona acerca de los días de Elías, habla que Elías le será dada a la viuda de Sarepta de Sidón, es decir, a un pueblo no israelita, y por eso que ellos se enojan, los judíos. Entonces habla que el espíritu de Elías iba a venir en este tiempo hacia nosotros, a los que pertenecen a la generación de Jesús, en el término aquellos que han creído en Jesucristo, pero la forma de comunión o la forma de relación no está restaurada. Porque el hecho de Elías era que Elías iba a venir a restaurar todas las cosas, que fueron las mismas palabras de Jesús. Por eso dice aquí, en el versículo 11, respondió Jesús, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, ¿cómo así que viene primero, pero ya vino con Juan el Bautista? Entonces viene en el sentido de que va a volver este mismo poder y espíritu de Elías, va a venir a manifestarse en este tiempo para reposar sobre aquellos que van a manifestar restauración sobre la iglesia. Recordando de que si algo se tiene que restaurar es porque está malo, está destruido, no está correcto. Que más o menos fue lo que sucedió con el hecho de lo que conocemos como la Reforma, con Martín Lutero, porque se reformó, se restauró algo que estaba dañado. Entonces, nosotros venimos con una destrucción, por así llamarlo, de muchas doctrinas, de muchas formas de comunión con Dios que están destruidas, se arruinaron o no se conocen, y que a la hora de ir conociendo y buscando a Dios se van restaurando, se van volviendo a su origen y se van buscando la comunión con Dios. Y es algo que tenemos que comprender en el sentido de que si algo está destruido tiene que ser restaurado. Por eso es la necesidad del espíritu de Elías, y por lo tanto Dios va a suministrar el espíritu de Elías sobre las personas sobre el cual el espíritu de Elías pueda reposar para ello, sobre este final de los tiempos, para que todas las cosas sean restauradas. Recordemos que una de las cosas que hizo Elías fue restaurar el altar a Dios, arreglarlo, ¿para qué? Para que se volviera la comunión con Dios. Ahora, ya teniendo en cuenta lo del espíritu de Elías y teniendo en cuenta los días de Elías, el espíritu de Elías, dando a entender de que va a pasar lo mismo, lo que pasó en ese tiempo pasará en este tiempo, también el espíritu de Elías va a venir, se va a comenzar a manifestar a causa de las mismas situaciones, y personas van a tener el espíritu de Elías reposando sobre ellos. Se va a manifestar este punto, la guerra entre los profetas. Ya mencionamos lo que corresponde a 1 Reyes 18-19, donde Elías hace una convocación para entrar en guerra contra los falsos profetas. Ahora vemos, voy a volver a leer en 1 Reyes 18-19. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y ahora tenemos lo que corresponde a guerra. ¿Qué es guerra? 1. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. Pugna, oposición, rivalidad, lucha. 4. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 5. Oposición de una cosa con otra. 6. Para excitarse al combate. Y la palabra profeta en el VDB, que es la palabra Navi 5030, dice de la siguiente manera: portavoz, orador, profeta. 1A, profeta; 1B, falso profeta; y 1C, profeta pagano. Esto es la Biblia, el diccionario de definición BDB. Ahora, hay algo bien importante con relación a la guerra entre profetas, porque no necesariamente es como que en el sentido que la guerra se va a dar como que los profetas de Dios contra los profetas de Baal.
o los profetas de Dios contra los profetas de Acera. No se va a dar necesariamente de esa manera. Realmente la guerra de profetas que se está dando y que se va a dar, realmente va a ser una guerra de un caos, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque realmente no se va a identificar realmente de una manera precisa para saber cómo combatir contra un falso, contra un verdadero. Es decir, que va a haber una lucha inclusive entre verdaderos profetas, por así llamarlo, entre ellos. O lo que algunas personas ya han mencionado, que va a haber una guerra luz con luz. Es decir, la guerra no va a ser necesariamente luz y tinieblas del todo, sino que también va a ser una guerra entre luz contra luz. Es decir, personas que siguen a Cristo Jesús combatiendo, o profetas de Dios de luz combatiendo a otros profetas de Dios de luz. Puede sonar raro, pero se va a dar de esa manera. Es decir, profetas que dicen ser verdaderos, o que tal vez Dios lo llamó para que ejercieran el oficio, van a pelear contra otros profetas que también Dios los llamó. Y a esta misma vez va a haber una guerra entre aquellos profetas que están en contra del oficio profético, pero tal vez sí son profetas reales y verdaderos, que Dios los puso desde antes de la fundación del mundo, como habla Jeremías. Es decir, cuando se le habla a Jeremías, y Jeremías se le dice de que él desde antes de la fundación del mundo fue llamado a ser profeta a las naciones. Entonces habrá personas que no creen en el oficio profético, pero son profetas o son llamados a ser profetas. Entonces vemos personas que sí conocen el oficio profético y sí Dios les ha confirmado que son profetas, luchando contra otros que también Dios les ha confirmado que también son profetas, peleando contra otras personas que niegan el oficio profético, pero por naturaleza son profetas. Y tenemos también el otro bloque de profetas que se apartaron. Y tendríamos también el otro bloque de personas que serían los falsos literales, opuestos a los profetas. Y el problema se va a dar de que si uno no identifica bien la identidad de los profetas, en este caso de en qué fluir y en qué andan, uno podría entrar en una guerra innecesaria con otros profetas que son llamados por Dios, pero tal vez no tienen la misma línea doctrinal, por así llamarlo, que uno podría tener. Entonces uno puede entrar en guerras innecesarias o guerras involuntarias contra este grupo de profetas, y todos van a pensar y todos van a decir que son verdaderos profetas, porque realmente aquí nadie va a decir yo soy falso profeta. Esos no lo van a decir. Lo que van a decir, soy verdadero profeta. Y van a decir que Dios los llamó, que Dios, inclusive pueden dar testimonio y pueden inventarse inclusive sueños. O puede ser que sí sean sueños verdaderos. Pero a veces no es solo el hecho de que Dios los haya llamado y sí los haya establecido, sino que en el camino se pudieron desviar. Como lo que hablamos la semana pasada. Entonces por eso llamaba o indicaba que realmente esta guerra entre profetas va a ser un caos. Porque prácticamente esto va a ser casi un todos contra todos. No va a ser como que necesariamente un bando de estos son de Dios, estos son de tinieblas. Y eso pues realmente está pasando. Y va a pasar, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de esto en Marcos 9, el 38 al 40. Tal vez aquí no dice la palabra profeta, pero da una idea de lo que quiero dar a entender o transmitir con lo que vamos a hablar. Con inclusive lo que ya mencionamos, que puede ser una guerra luz con luz, pero una guerra luz con luz es un término muy generalizado. Pero ya en el término profetas, es decir, que va a haber profetas que peleen o van a pelear o contender con otros profetas. Recordemos que cuando hablamos de pelea o guerra en términos espirituales, no necesariamente va a significar de que se van a agarrar a golpes o a puños, sino que van a hacer uso de fluires, de dimensiones espirituales o mal uso de dones para ir en contra o confrontar áreas o otros términos, que tal vez hoy no vamos a entrar en detalle por lo extenso que se va a ver, pero vamos a procurar verlo en otras reuniones de los días sábado con relación a estas guerras entre profetas. Vuelvo a repetir, cuando hablo de guerra no necesariamente va a ser que se van a agarrar a palos o que se van a comenzar a profetizar entre ellos, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de ciertos aspectos que se manejan con eso que la misma Biblia enseña. Pero vamos a hablar ahorita primeramente de Marcos, capítulo 9, 38 a 40. Vuelvo a repetir, aunque no se dice la palabra profeta,
da la dimensión de la relación que quiero transmitir. Dice aquí el 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos el punto de que Jesús tenía a sus discípulos que estaban con él, discípulos que Dios había llamado y les había dicho, tú eres un apóstol, tú vas a estar conmigo y luego yo te voy a enviar a predicar. Es decir, que Juan sabía que era apóstol. Y Juan estaba cerca y pegado a Jesús. Y Juan estaba aprendiendo de la sana doctrina de Jesús. Pero de repente aparece un personaje que no sabemos realmente quién es. No sabemos si conoció, por así decirlo, en un momento, en una aldea, en una predicación de Jesús. No sabemos realmente el trasfondo de este personaje del cual se habla que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. No se menciona si Jesús le predicó, si Jesús lo liberó, si este era un discípulo de otro discípulo que le habló de Jesús. Realmente no lo sabemos. Pero sí estaba echando fuera en el nombre de Jesús otros demonios, pero no caminaba junto con Jesús, no estaba aparentemente aprendiendo con Jesús y algunas otras líneas. Pero sí era una persona verdadera de parte de Dios porque estaba haciendo lo que correspondía a Dios. ¿Cuál era el problema? De que este apóstol Juan verdadero estaba prohibiéndole a otra persona que no tenía su misma corriente doctrinal, por así llamarlo, o no sabía mucho de él, prohibiéndole que echara fuera demonios. Ahora cambiemos esto con el modelo profético. De que una persona que sí es verdadera, una persona que sí busca a Dios, que está pegada a Dios, que tiene confirmación de parte de Dios, pero que aparece otra persona con un fluir profético o que es profeta, pero como no conoce la misma doctrina, porque como no es del mismo ministerio, porque como no es del mismo aparentemente fluir, anda prohibiendo, diciéndole que ese no es un verdadero profeta, porque como no es del mismo ministerio, porque como no es de la misma línea doctrinal, lo puede estar cancelando. Entonces aquí ya entra una guerra que se va a dar entre ministros, en este caso un profeta contra otro profeta, porque vuelvo a repetir, puede ser que no sean del mismo ministerio, puede ser que no sean de la misma línea doctrinal aparentemente, y ya aquí comenzamos con una guerra de profetas, o en este caso, como ya mencionamos, una guerra luz contra luz. A menos de que venga una intervención de parte de Dios y le diga, mira, déjalo, él es otro profeta, tal vez no es como tú, pero ahí está, déjalo que él fluya, déjalo que él se mueva, déjalo que él haga lo que yo le mandé a hacer, aunque a ti no te parezca, aunque a ti no aparentemente no te convenza cómo lo hace, pero él proviene de mí. Así que no lo prohíbas, no hagas guerra contra él, no buscas hacer una confrontación, una lucha contra él. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, más aún ahora con los términos de las plataformas en las cuales nos manejamos ahora. Porque recordemos que antes no habían estas formas de predicación masiva, por así llamarlo, en el sentido de que, uno, la población antes no era tan grande como ahora, y lo segundo, los medios de comunicación no son como los que son ahora. Ahora alguien puede poner, por así llamarlo, una prédica, esa prédica se puede hacer viral y ya automáticamente puede haber llegado a 1 millón o 2 millones o 3 millones de gentes en un momento o en 24 horas, como ahora a veces sacan, por ejemplo, una canción y en la canción de repente tiene 5 millones de vistas en 24 horas. O sea, es una expansión masiva de un mensaje, una canción a alguna otra área. Y eso puede ser televisión, puede ser redes sociales, puede ser pues algún acontecimiento en la calle que alguien lo grabó, lo posteó y automáticamente se hizo viral como lo conocemos ahora. Entonces, las personas, si no están bien atentas a discernir la manifestación de estos profetas y toman la ligereza o la imprudencia de porque ellos son verdaderos y porque si ellos no están en la misma ministerio, misma línea o otra cosa, automáticamente se le va a cancelar.
Es decir, que si la persona agarra el púlpito de un ministerio que esa persona puede ser muy grande y se le ocurre decir de que fulanito profeta tal que o dice ser profeta no lo es, ya provocó una guerra él por su imprudencia, por su altivez o alguna otra línea, una guerra contra esta persona. ¿Por qué? Porque como a veces el chisme, ¿verdad? O la murmuración también comienza a propagarse, la gente comenzaría a atacar o a hablar mal de la otra persona. No digamos solo en la iglesia, sino que pues ahora con las plataformas de YouTube la gente puede agarrar nada más un teléfono y comenzar a hablar, que es lo que muchos hacen actualmente. Y por eso hay personas que prácticamente se dedican a eso, prácticamente a atacar a otras personas. Entonces, si nos damos cuenta, ya se está dando una guerra entre profetas. El problema no se habita tanto porque ahora hay personas que tal vez no están caminando bien, pueden ser profetas, pero no están manifestando de una manera tal vez muy clara que realmente Dios los respalda. Pero imagínense una manifestación de respaldo amplio, como mencionamos aquí con el caso de Juan, contra otra persona amplia, que también Dios lo está respaldando, porque prácticamente Jesús está respaldando a Juan como está respaldando a la otra persona en el término de que lo respalda ministerialmente. Pero lastimosamente Juan comete un error. Juan le prohíbe, le da una prohibición a esta persona sin haberle primero preguntado al maestro, mira maestro, fíjate que, o mira Jesús, hay una persona que está echando fuera demonios, ¿tú crees que él proviene de ti o no? Él no hizo eso. Él lo primero que hizo fue ir a prohibirle al profeta o ir a prohibir a esta persona automáticamente. ¿Por qué? Porque no lo consideraba de la misma doctrina. Yo no sé cómo se podía haber manejado a esta persona. A lo que quiero dar a entender es de que nuestra imprudencia, nuestra altivez o nuestra aparente exclusividad por ministerios X o Y o por religión X o Y está provocando una guerra contra otros ministros verdaderos. Entonces prácticamente es un ministro verdadero en contra de otro ministro verdadero. Y ya están generando una guerra entre profetas, porque se va a dar más aún en el final de los tiempos, por lo que hablamos del espíritu de Elías, porque vendrá a restaurar. Y junto con la restauración está la manifestación de los profetas. Porque una de las manifestaciones de los profetas también es la restauración. Entonces, si ahora nosotros vemos, o a veces se menciona, que los apóstoles, hay personas que dicen que los apóstoles vienen de la caja de cornflakes, con el sentido de que se vienen así como que en masa. También va a haber un mover donde vendrán una gran cantidad de profetas, así como vemos muchos apóstoles que están saliendo, como muchos dicen, pues como caja de cornflakes, están dándose como que fuera producción en masa. Asimismo se va a dar también la manifestación de los profetas en el tiempo final, a granel. El problema va a ser de que van a acertarle a muchas cosas, y por esa razón es que voy a hablar ahorita de aquellos verdaderos que se pueden desviar o aquellos que podrían aparentar ser verdaderos, pero realmente son falsos. Y lo vamos a ver acá en el caso de Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice de la siguiente manera: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, aquí hay algo importante con esto, porque no necesariamente aquí está hablando de que se levante un falso profeta. Dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños.
¿Qué significa? Puede ser de que esta persona, sí Dios la llamó como profeta, pero se desvió. Es decir, que Dios inclusive le pudo dar la capacidad a esta persona para que él tuviera la capacidad de acertar a lo que haya dicho, pero no porque una persona acierte en la profecía o en el discernimiento, significa que va a ser una persona profeta verdadero. Lo que va a marcar a un profeta como verdadero es hacia dónde va a dirigir a la persona. Y a veces esto se puede volver un poco complicado, a veces por así llamarlo, de discernir. Porque nosotros a veces podemos ver las cosas que son blanco y negro, pero a veces en esa transición pueden haber ciertos rasgos o colores, por así llamarlo, que se pueden dar en personas. Lo menciono porque yo he visto actualmente que a veces las plataformas de Facebook o a veces de YouTube, de ciertas personas que dicen ser profetas han crecido bastante, porque aparentemente ellos han dado una profecía y esta profecía se ha cumplido, y el bloque de gente o la multitud de personas, porque una persona le atinó 2 o 3 a 3 profecías, comienzan a correr, a ir en pos de esta persona que se dice ser profeta y que tal vez sí fue llamado a ser profeta, pero no está guiando a la persona sobre el camino de la verdad. Y a veces cuando hablan de profecías, la gente tenemos un gran problema con esta parte de las profecías, pero las personas a veces dan profecías muy genéricas. Por ejemplo, pueden decir, ahí viene un terremoto para tal país porque Dios me habló y va a venir ese terremoto. Entonces de repente viene el terremoto y el profeta dice, ya vieron que iba a hacer tanto, 2 años dije que profeticé que iba a venir el terremoto y vino. La pregunta sería, ¿con qué motivación la persona dijo que iba a venir un terremoto? ¿Cuál es el objetivo de decir que viene un terremoto? Y no es solo el hecho de decir, es que sí, es que Dios quiere que se arrepientan. La enseñanza o la función de solo de decir que va a venir una catástrofe, una situación, tiene que traer una manifestación de arrepentimiento para que busquen a Dios y no para que el profeta se vanagloríe de esa situación en sí mismo. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado en el camino hacia donde un profeta tiene que se está encaminando o está llevando a las personas. En este camino de Cristo, recordemos de que estamos en un camino en Cristo Jesús verdadero, pero también las tinieblas tienen una potestad para poder engañar a las personas. Y recordemos de que parte del engaño, el engaño tiene parte de verdades. Y esto es muy delicado y muy complicado por falta de nuestro conocimiento en lo que corresponde al oficio o al fluir profético. Y por esa razón, a veces hay personas que solo sueñan que medio algo se mueve y ya andan profetizando en redes sociales de que va a venir una catástrofe a tal país. Y no hay una verdadera motivación de parte de Dios de saber por qué es que va a mandar el terremoto, va a mandar el sismo a tal país, sino que a veces solo dicen, yo lo menciono porque lo he visto en redes sociales, cuando una persona dice, por ejemplo, viene sismo para tal país, y que yo lo soñé y yo me hago responsable de esa profecía. Eso he visto que dicen, hay personas que dicen eso en redes sociales. La pregunta es, ¿cuál es la motivación? Es decir, cuando Dios habla y cuando Dios profetiza, tiene algo conciso a mencionar y no una relatividad de solo decir, no, es que porque se arrepientan. Si Dios va a hablar, realmente va a ser conciso y va a mostrar claramente la manifestación de lo que quiere hacer. Pero nosotros nos hemos dejado engañar solo porque la persona dijo que va a venir terremoto, o porque la persona dijo que se iba a caer tal perro y se cayó el perro, ya creemos a lo que ellos están diciendo, o al hecho de que porque alguien diga, bueno, yo veo una congregación que hay fulanito de tal que dejó tal vez las llaves en tal lugar y que Dios te dice que ahí están las llaves, se dejan guiar por esos dones sin dar a entender que la Biblia dice que los dones y llamamientos son irrevocables y que también existe el espíritu de adivinación, que una persona si no se mueve en un fluir profético se va a terminar a mover en un espíritu de adivinación, cosas que las personas a veces no pueden o a veces no nos damos cuenta al discernir. A lo que quiero entender con todo esto es
que el enfoque de un profeta no necesariamente se va a dar en que profetice y que le atine. Porque aquí vemos de que Dios puede permitir que una persona, profeta o profeta falso, puede atinarle a una profecía y que se cumpla, pero va a ser para probar al pueblo. Ya mencionamos el caso con una persona que da horóscopos en México, que él claramente en una actividad que él tenía, donde había mucha gente, él prácticamente como que entrara en un trance y ve el terremoto que vino sobre México hace un par de años, no recuerdo hace cuántos años fue un terremoto fuerte en México, y que esta persona que daba horóscopos, que tenía su actividad de esas áreas, él prácticamente profetizó que iba a venir que él tuvo una visión, ni siquiera fue profecía, sino que fue una visión que él tuvo acerca de un terremoto que iba a venir, y el terremoto vino. Entonces, ¿qué pasó? Las personas se afianzan aún más a la línea de los horóscopos o las otras cosas, sin entender de que esta persona, si hubiera estado en luz, también le hubiera Dios podido revelar que había venido un terremoto. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente un profeta no se ciñe necesariamente solo por lo que ve o por lo que diga, ya que recordemos que en la Biblia un profeta también se le llama vidente. Eso lo podemos ver en el libro de Samuel, 1 Samuel, donde dice que antes a los profetas se les llamaba videntes. Entonces un profeta no solo el que profetiza y dice algo, o el que ve y dice algo, o está diciendo lo que está viendo, sino que realmente el punto principal de un profeta es con quien tiene una comunión, y que esa comunión la manifieste o guíe. Por eso que vemos en el caso de Elías, cuando pelea contra los profetas de Baal, la guerra no fue el decir, ustedes digan cuándo va a venir un terremoto, yo les digo cuándo va a venir un terremoto, y el que le atine, ese es el que sea verdadero profeta. O miren, el que diga que va a llover o el que diga que no va a llover, ese va a ser verdadero profeta. O el que le discierna a aquel si tiene demonios o tiene espíritus de ministerios, ese va a ser profeta. Eso no fue la situación. El confrontamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal es, ok, el que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios, ni siquiera el verdadero profeta. Entonces, ¿cuál era el punto principal? Aquel que traiga la manifestación y restauración de la gloria de Dios, ese va a ser señalado como verdadero profeta. Pero las personas se han entrado en una acumulación de enfocarse en la persona como los dones y otras causas. Aquí vamos a ver el versículo que estoy mencionando, es 1 Reyes 18:24. Esta es la forma de confrontar o de hacer guerra que menciona Elías. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces vemos, como ya mencioné, no fue una cuestión de el que profetice bien o el que latine a ver si Jezabel tiene falda o tiene pantalón. Ese es el verdadero profeta. Eso no fue la situación. La idea era quién realmente puede manifestar y traer la gloria de Dios a este lugar. Quién realmente puede restaurar el altar. Quién realmente puede moverse en la obediencia que Dios tiene. Por eso las características, cuando vemos a Elías, dice, yo soy Elías Tibita, el que habito en la presencia de Dios. No dijo, yo soy Elías, aquel que profetiza y todo lo que profetiza se cumple. Él no dijo eso para categorizarse como profeta. Yo soy Elías, aquel en cuya presencia Dios está. Aquel cuya presencia está delante de Dios. No aquel que le atinó a 20,000 profecías o a 50,000 profecías. O que aquel que mira un montón de demonios o no. Realmente eso no es categorizado como un profeta. Recordemos que en la Biblia, cuando vemos los profetas, no todos cumplen el mismo enfoque en sentido de los dones, pero sí todos llevan a la idea del acercamiento a Dios. Por ejemplo, el profeta Abraham, recordemos que Abraham era profeta, y no vemos necesariamente a Abraham profetizar, pero sí vemos a Abraham aplicar un acto profético, anunciando y manifestando lo que es la muerte y resurrección de Cristo a través de la prueba que Dios le hizo de llevar a Isaac a hacerlo holocausto.
pero no vemos necesariamente él profetizando, por así llamarlo. También vemos a un profeta Moisés, pero este profeta Moisés lo que trae es un acercamiento a las demás personas a Dios, primero trayendo una libertad y segundo trayendo las palabras de Dios a las personas, pero no necesariamente haciendo profecías. Y además esas profecías que menciona Moisés, por ejemplo, el caso de que vendrá un profeta más grande que él y que a él deben seguir haciendo anuncio a Jesucristo. Y podemos ver otros profetas, como el caso del profeta David, que la Biblia dice en el libro de Hechos que David era profeta, pero no vemos necesariamente a David profetizando necesariamente cuando lo vemos en la Biblia, pero sí vemos de que él tiene una comunión con Dios y que restablece un reino en la comunión con Dios. Además de que sus maneras de profetizar era a través de la visión en la comunión que él tenía con Dios. Por eso él, cuando sale el Salmo, dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando David mira eso, realmente está viendo luego de la resurrección de Jesucristo. Entonces él está viendo lo que Dios Padre le está diciendo a Jesucristo luego que se sentara a la diestra de la majestad de Dios, como lo vio Esteban. Pero vio ¿en dónde? En la comunión, profetizando de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que un profeta no necesariamente es que le mira los huesos a la gente, o un profeta no necesariamente es aquel que va a estar profetizando de terremotos o de sismos o de lluvias o algún otro tipo de cuestiones, sino que un profeta realmente va a traer a la comunión con Dios. Por esta razón tenemos que tener cuidado con ser imprudentes en el confrontamiento en estas guerras, vuelvo a repetir. Porque va a haber verdaderos contendiendo contra otros verdaderos a causa de la imprudencia, a causa de la altivez, otras cosas, como lo vimos en el caso de Juan, que estaba prohibiendo el fluir del ministerio de esta otra persona que no conocemos ni quién es, pero Jesús dijo: déjalo ahí, porque aquel que da testimonio de mí no va a blasfemar en contra de mí. Entonces dijo: déjalo en su fluir profético, déjalo en su ministerio profético. Tenemos que tener cuidado. Lo otro que tenemos que tener cuidado es de que, y esto va mayormente para aquellas personas que no creen en el oficio profético o en el oficio de los profetas, es no entrar en la imprudencia de la crítica bajo la ignorancia de señalar que no hay profetas y entrar en una guerra automática contra la persona profeta y no necesariamente contra la doctrina. Y esto es muy claro, y siempre resalto la parábola del trigo y la cizaña, porque creo que es bastante valiosa esa enseñanza a causa de las doctrinas, aunque Jesús lo enseña con relación a las personas, en el sentido de que va a haber verdaderos y falsos creciendo mutuamente y que los ángeles van a separarlos. Pero esa parábola, cuando la entendemos relacionada a la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador no indica que se siembran personas, sino que la parábola del sembrador indica que se siembra una palabra. Pero si extrapolamos y unimos las dos parábolas, la de la semilla junto a la del trigo y la cizaña, nos damos cuenta que hay doctrinas que Dios siembra, pero que también viene Satanás y siembra una falsa doctrina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios viene y siembra la doctrina del oficio, ministerio, diaconado profético, pero que Satanás, sabiendo que esa es una buena semilla, basado en lo que habla la parábola del trigo y la cizaña, entonces viene Satanás y siembra su cizaña, es decir, siembra su falsa doctrina del ministerio del modelo profético, y las dos doctrinas comienzan a crecer juntas. El problema está de que hay gente que ve la cizaña que sembró Satanás, y ellos, por querer quitar la cizaña, terminan también quitando el trigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla en la parábola del trigo y la cizaña. Dijo Jesús, Jesús, que es el Dios en la parábola,
que él había sembrado una buena semilla, pero vino su enemigo de noche y sembró cizaña. Automáticamente los siervos dicen, vamos a ir a quitar la cizaña. Dijo, no la quiten, no sea que quitando el trigo, pero no sea que quitando la cizaña, quiten también el trigo. Entonces ellos querían, por querer quitar lo malo, por querer evitar que lo malo se dé, iban a terminar quitando lo verdadero. Y ahí también vemos que hay una imprudencia, hay un impulso de querer resolver algo por nuestra manera, sin irle a preguntar primero a Dios. Por eso que ellos fueron, vamos a ir a quitarlo, en lugar de, Señor, ¿qué crees que es lo más conveniente que hagamos en este momento? Vemos que en tanto con Juan, con la parábola, no le preguntaron adecuadamente a Dios, sino que ellos actuaron basado en lo que pensaban que era lo correcto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hay personas que ven la falsa doctrina del mover profético, pero también hay una verdadera doctrina. Por consecuencia, por querer atacar, quitar lo malo, también quitaron lo bueno. Y por eso dicen, no hay oficio profético, no hay ministerio de profeta. Y eso lleva a hacer una guerra en contra de los profetas y la doctrina del ministerio profético de los profetas y todo lo que la dimensión profética abarca, como el don de lenguas, como el don de ciencia, la profecía y algunos otros fluires que pueden ir dimensionales al mover profético, los actos proféticos, declaraciones y demás. Por consecuencia, estas personas en su inconsciencia o en su inocencia o en el engaño que recibieron o en sus aparentes buenas intenciones, comienzan a ejecutar una guerra contra los verdaderos profetas. Abarcan de todo. Abarcan a los malos como a los verdaderos, les tiran a granel. Y personas, vuelvo a repetir, que prácticamente se dedicaron a esa guerra en redes sociales y lo que hacen siempre es comenzar a criticar. Hay un par de personas ahí en internet que se dedican exclusivamente a eso, a criticar el movimiento pentecostal y a todas esas áreas. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con esa línea. Y pues por otro lado también están aquellos que pueden tener, o Dios ya los puso como oficio profético, pero ellos por no haber creído o no creer en la verdad, ellos comenzaron a fluir en lo que corresponden a la hechicería, brujería y otras áreas. Y ellos están ejecutando planes para hacer caer a los verdaderos profetas porque son una amenaza. Entonces vuelvo a repetir, esto es prácticamente una guerra en caos, es casi que un todos contra todos. El que más va a salir afectado, por así decirlo, y el que más tiene que aprender, o el que más va a llevarse problemas, va a ser el verdadero profeta. ¿Por qué? Porque el verdadero prácticamente va a luchar contra todos, en el sentido de que va a luchar contra aquel que también puede ser verdadero, pero no está de acuerdo con la doctrina que él maneja, contra aquellos que son totalmente como brujos o hechiceros o otras líneas, en este caso Baal y Acera, contra aquellos que tienen el problema contra el oficio profético, prácticamente él se va a echar a todos en contra. Y eso prácticamente fue el caso de Elías, porque Elías no necesariamente recibió un apoyo del pueblo de Israel. No vemos cuando él dice, decida a quién irán a servir. Ellos realmente no le hicieron caso a Elías, es decir, bueno, estamos aquí a ver qué pasa, así como cuando uno era niño, ¿eh? Si ganan los de Real Madrid, me voy con Real Madrid. Si ganan los de Barcelona, me voy con Barcelona. Así estaba el pueblo de Israel. O sea, si Baal hace descender fuego, me voy con ellos. Si Elías hace descender fuego del cielo, me voy con ellos, ¿no? Entonces aquí prácticamente se están todos contra todos. Nosotros tenemos que tener cuidado para no entrar en esas guerras innecesarias y no necesariamente señalar a la persona, sino a la doctrina que una persona puede estar manifestando, que no es lo mismo. Que en 1 Corintios capítulo 14, cuando el apóstol Pablo habla acerca de lo que sucedía del mover de las profecías y él habla de lenguas, él claramente menciona de que sean 2 o 3 los que profeticen, pero entre esos 2 o 3, que los demás grupos de profetas disciernan las profecías que se están dando. Entonces, ¿cómo así que si hay un grupo verdadero de profetas dentro de la iglesia, tenemos que discernir las profecías si son verdaderas o no? Si en teoría los profetas ya son verdaderos porque digo que son verdaderos, ¿por qué habría que discernir las profecías de estos profetas? Entonces claramente nos enseña de que no es el hecho
necesariamente de atacar a la persona, sino a lo que puede estarse dando. Claramente nosotros somos humanos y a veces cometemos errores, como en el caso que se da del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que tal vez no eran profetas, pero eran apóstoles, pero se da la misma base. Lastimosamente Pedro ya estaba entrando en la doctrina de la cual Dios le dijo que tenían que tener cuidado, que era la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Y lastimosamente, a pesar de que Dios le había hablado directamente a Pedro, lastimosamente a pesar de que Pedro caminó con Dios, lastimosamente a pesar de que Pedro estuvo en la comunión con el Espíritu Santo, él termina cayendo en la doctrina que le dijeron que no tenía que caer, que era la levadura de los fariseos. Entonces vemos a un Pedro, tanta comunión, confirmado por Dios, cometió un error. Y viene Pablo y no le dice necesariamente a Pedro, Pedro, tú eres un falso, y le comienza a tirar por Facebook o por YouTube a Pedro a diestra y siniestra, sino lo que hace es reprenderlo, llevar una corrección, encaminarlo hacia la verdad. Pedro cometió un error, pero no por eso tachamos ahora a Pedro de que Pedro es un falso apóstol, sino que cometió un error, como todos podemos cometer errores. Por eso Dios nos trae a conciencia. Vemos a un David que comete un error, Dios lo corrige. Y podemos ver a otros ministros que tal vez cometieron errores, que venían de parte de Dios, pero Dios no los señala como falsos. Lastimosamente estamos en un tiempo a lo que alguien comete un error o medio resbala un pie, ya se señala de falso y se le quiere destruir totalmente. Y nosotros estamos, si hacemos eso, terminaremos siendo instrumento de tinieblas, aportando a la guerra de los falsos contra los verdaderos. Entonces nosotros tenemos que ser maduros y examinarlos, reconociendo y sabiendo de que así como hay profetas maduros, hay profetas que están comenzando y en su inmadurez tienen ciertas situaciones que muy comúnmente lo podríamos señalar como falsos, pero lo que ellos necesitan es una instrucción. Más que solo atacarlos, más que solo señalarlos, es de que si Dios nos está llamando, encaminarlos si en dado caso se puede, o si no, hacer conciencia a ciertas personas con respecto a otros ministros. Y no solo entrar en la guerra de, este es falso porque él no predica lo que yo predico, porque eso me ha pasado a mí claramente con personas cuando yo no tengo la misma conciencia doctrinal que ellos, y ya lo terminan a uno señalando porque no tenemos el mismo, uno, no pertenecemos al mismo ministerio, o dos, no tenemos casi la misma doctrina, o tal vez por ciertos puntos doctrinales ya lo pueden tachar a uno de que no, él está caminando en la mentira, y como dice 2 de Juan, de que a ellos ni lo saludéis ni le digáis bienvenido, entonces ya lo rechazan a uno. Y eso solo hace resaltar su inmadurez. Es decir, yo reconozco que son de Dios y que Dios los llamó, tienen sus errores, por supuesto, se le nota la inmadurez de pies a cabeza, pero no por eso yo los voy a tachar, o yo los voy a criticar, o yo los voy a señalar en un púlpito y decir que ellos son falsos, porque eso solo sería caer en las artimañas del error de lo cual está operando en los aires, y yo ya estoy siendo instrumento del enemigo para entrar en esta guerra, o en una guerra innecesaria contra ministros, aún más si fuesen profetas. Por esa razón tenemos que entrar en conciencia y también prepararnos. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra nos dice a nosotros que vendrá una guerra, tenemos que estar preparándonos, y es en el sentido de hacer mayor conciencia a las cosas. Porque no es lo mismo que uno lo agarre en las guerras, por así llamarlo, que uno esté preparado para cuando venga una guerra. Y por eso vemos ahora actualmente hay personas que sí son bien conscientes de cosas. Por ejemplo, hay si no estoy mal, actualmente hay una bóveda, creo que le llaman, no sé en qué lugar del mundo, donde comenzaron a guardar semillas de todo tipo. Porque ellos saben de que una bomba nuclear o algo cae sobre un lugar, va a deshacer todo. O si armas biológicas o algún otro tipo de cosas, ellos saben de que si hay un caos mundial, se van a ir árboles o un montón de áreas. Entonces ellos, en su prudencia, según el conocimiento que ellos tienen, a través del caos que saben que puede venir, van a restablecer a través de volver a sembrar todo lo que el hombre hizo pedazos. En otros casos vemos personas, como si no estoy mal, la persona de Facebook que hace el dueño,
creo yo que levantó un búnker o hizo un búnker en no sé qué isla o en qué lugar. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una guerra y por consecuencia él se está preparando para ello. Es decir, no, viene una guerra, no va a hacer nada. Entonces, en este caso, nosotros de igual manera. Hay muchas cosas que Dios quiere concientizar, pero nosotros no estamos siendo concientizados, no entramos en esa conciencia. Esperamos de que nosotros, o en este caso que la guerra que ha de venir, la queremos agarrar así en el aire, ¿no? Así como regularmente en nuestra imprudencia decimos, es que Dios no me va a proteger esa guerra, no me tengo que preocupar ahorita, eso va a pasar, o como en otros casos de otras personas, ya me va a morir, eso le va a caer a otra generación. La idea es ser como David. David, cuando Dios le prohibió hacer la casa para Dios, él no se quedó con las manos cruzadas. David dijo, bueno, Dios me prohibió hacerle casa porque yo derramé mucha sangre, entonces me lavo las manos, ahí miren cómo salen todos, ahí nos vemos jóvenes y hasta la vista. No hizo eso David. David dijo, bueno, no le puedo construir casa a Dios, Dios no me va a dejar construirlo, pero sí voy a hacer esto. Voy a preparar todo el material, lo voy a dejar listo para que cuando mi hijo venga, él lo construya. Entonces David se encargó de buscar árboles, de hacer como que tratos con otros reyes, de ver la idea de ver qué parte del reino se iba a dar para la hora, aparte de su propia riqueza también él dio. Es decir, no solo agarró la riqueza del reino para el establecimiento de la casa, sino él también de su propia riqueza dio a la restauración de la casa. Entonces vimos de que David no fue imprudente. David dijo, no me dejaron construir, bueno, voy a proveer todo lo necesario para que a mi hijo se le sea más fácil. Si el tiempo de la restauración, de la construcción del templo duró años, a pesar de que ya tenía muchas cosas preparadas y ya estaba prácticamente todo para levantarse, imagínense qué hubiera pasado si David se había quedado en manos cruzadas y ahí mire cómo sale Salomón. Entonces hubiera tardado mucho más Salomón en levantar la casa a Dios y la gloria de otras personas que otras personas podrían sobrellevar, iba a ser difícil. En este caso en particular, si alguien Dios ya le ha dicho que es profeta o ha sido llamado a ser profeta, o ya está siendo, o ya es profeta, o ya se está desenvolviendo como profeta, tiene que atender de que va a haber una guerra, inclusive él puede ya estarla viviendo, pero tendría que prepararse de una mejor manera y preguntarle a Dios qué es lo que debería de hacer. Porque nosotros recordemos que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque a ti te daré por posesión todo lo que pise la planta de tus pies. No necesariamente Dios se la regaló, aquí está mi nada, te voy a dar todo, sino que Dios le dijo a un guerrero que se preparara, que se esforzara en la guerra, que preparara a los demás en la guerra, que aprendieran acerca de la guerra, porque iban a entrar en guerra con los demás. O sea, no necesariamente Dios para todas las cosas fue de que los puso a dar vueltas a cada ciudad, y estrategia fija, ¿va? Darle vuelta a todos para que se caigan las ciudades. Y aparte de que después de que se cayó la muralla de Jericó, pues igualmente ellos entraron en guerra contra Jericó. No es que solo se cayeron y ahí solucionaron todo. Pero estos guerreros fueron instruidos en la guerra. En la Biblia menciona a aquellos de que eran expertos en la guerra. Entonces nosotros no tenemos que hacer oídos sordos porque a veces lo hacemos, o a veces decimos en nuestra soberbia, en nuestra altivez, o en nuestra imprudencia, sí, yo sé que va a venir la guerra, yo ya me estoy preparando, y realmente no estamos siendo conscientes de una guerra. No estamos, a pesar de que sabemos, no tenemos la conciencia. Por eso yo el ejemplo que siempre he puesto es que todos decimos de que nos interesa la salud. Pero vemos que si le pregunto yo a alguien, ¿te interesa la salud? Sí, pero está gordito. Le digo al otro, sí, te interesa la salud, sí, pero tiene diabetes. Le digo al otro que sí le interesa la salud, sí, pero le da como 5 Coca-Colas al día. Le digo a otro si le interesa la salud y esa persona tal vez sí come aparentemente sano. Yo le digo a otro que si le interesa la salud, él, por tanto, es su conciencia de salud que se metió a ser médico. Y la otra persona le digo, mira, la salud es importante, él por su conciencia de salud se volvió nutricionista. Pero es porque cada uno tiene a pesar de que saben que la salud es necesaria, todos tienen un nivel diferente de conciencia de la salud. Por eso agarraron las áreas diferentes en nutrición, o inclusive un médico puede ser enfocado a niños, u otra persona enfocada a adultos, otra persona enfocada a ciertas áreas de la medicina o de meterse en operaciones por la conciencia que durante el tiempo, las experiencias le fueron dando. Entonces, cuando hablamos de una guerra entre profetas, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a hacer conciencia, que no ignoremos, que no lo dejemos ahí.
Me explico, porque igual pasa con cuando hablamos acerca del arrebatamiento, la venida de Dios. Si le preguntan al pueblo de Dios quiénes están preparados para la venida, todos, o quiénes se van a ir en el arrebatamiento, todos dicen amén, yo me voy a ir por fe, dicen todos. Pero realmente muchos que tal vez levantaron la mano y dijeron yo me voy a ir por fe, se quedaron. Entonces, ¿cómo así que por fe? Y ahí se van a quedar en la venida del Hijo de Dios. Y es por eso, porque no entraron en la conciencia de la santificación. Y eso lo habla también la palabra, cuando habla de que Dios necesitaba que hicieran holocaustos. Pero dice que los sacerdotes no se santificaron rápidamente y tuvieron que venir sus hermanos los levitas a poder apoyar a los sacerdotes, porque los sacerdotes no se habían santificado rápidamente. Entonces nosotros por esa razón debemos ser conscientes, pedirle al Señor a Dios, decirle Señor ayúdame, porque necesito hacer conciencia que viene una guerra y me necesito preparar para la guerra, porque eso mismo dijo Jesús, de que cuando alguien va a hacer guerra contra otro rey, primero mire, si hay 5,000, bueno yo tengo 1,000, no le voy a ganar esos 5,000, tengo que ir a hacer un trato de paz. Pero si en dado caso yo miro que yo tengo 5,000, el otro tiene 500, rápidamente le puedo ir a hacer frente. Eso es solo en términos numéricos. Pero lo que quiero entender de que Dios habla de prudencia. No solo, Dios me va a salvar, me va a sanar o ahí me va a rescatar a mí como salgo. Sino que es, el sabio ve de lejos el mal y se aparta. Preparémonos contra los acontecimientos de estas guerras entre los profetas que se van a dar, porque la situación es muy complicada. Lo digo por experiencia propia, en términos de discernimiento, en términos de guerra con entidades espirituales o brujos o etcétera. A veces se vuelve compleja, inclusive entre oraciones, entre mismos ministros que a veces se atacan entre oraciones. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, vamos a hablarlo posiblemente en otras reuniones que vamos a tener, creo yo, por la premura de esto. Vamos a hablar entre uno de los ejemplos que vamos a hablar acerca es del engaño que pueden haber entre mismos profetas. Este es el caso, por ejemplo, si no estoy mal, en 1 Reyes capítulo 13, donde hay un profeta joven y un profeta viejo, que la Biblia lo señala como profeta viejo. Pero este profeta viejo termina engañando al profeta joven, diciéndole que un ángel le había dicho que viniera a comer con él. Y este profeta, que ahí no dice que era profeta falso, sino que dice que era un profeta viejo, pero era verdadero porque era profeta, lastimosamente terminó engañando a un verdadero varón de Dios, que es un sinónimo de profeta. Y lo otro que es, no sé si es triste por así llamarlo, o es un poco complicado, es de que este profeta viejo termina profetizándole al profeta joven que Dios lo va a matar a causa de la desobediencia. Entonces vemos cómo es que a pesar de engañarlo, Dios igual lo usó para profetizarle a esta persona que Dios lo había juzgado por cuanto no hubiera obedecido. Entonces vemos que es un caso complicado, por así llamarlo. Y otras áreas que vamos a ver con relación a eso, pero creo que lo vamos a ver la próxima semana. No lo quise tocar hoy porque me iba a extender demasiado, pero hay varios casos que habla la Biblia en la guerra. Ese que estoy mencionando es un caso de una guerra profética. No necesariamente estamos hablando de que, vuelvo a repetir, profeta, sino que en este caso sí se da la manifestación de alguien me dijo, yo te dije. Está también el caso de los profetas por actos proféticos, como está el caso de Jeremías, cuando él le ponen una cuestión en el cuello. Entonces él, a través de un acto profético, se quiere profetizar algo y luego a Elías le envían con otro acto profético a hacer otra manifestación. Estamos hablando también el otro caso cuando estaban con los reyes, van a la guerra, y cuando hablan del espíritu que el mismo Dios proporcionó de mentira para que profetizaran mentira, que eran profetas también verdaderos. Y hay diferentes casos en la Biblia de estas guerras que se dan entre los profetas, pero que tenemos que abarcarlas a detalle y aisladas, por así llamarlo, en el sentido por tema, porque sí es una cuestión compleja hasta cierto punto, de alguna medida de entender, ¿verdad? Porque hay que tener primero ciertos principios base para abarcar los puntos más específicos. Pero lo que quiero entender es de que debemos pedirle a Dios, y vamos a orar hoy para pedirle al Señor que nos ayude a hacer conciencia
que nos ayude a no dejar las cosas ahí, porque a veces somos muy dejados, y prepararnos porque realmente no sabemos. Hay personas que pueden morir antes que esto acontezca a gran escala. No significa que no está pasando. Está pasando, pero no está pasando a gran escala. Cuando venga la manifestación a gran escala es el verdadero problema. Cuando venga el avivamiento final que muchos esperan o esperamos, ahí se van a dar realmente las manifestaciones más fuertes de las guerras proféticas y también lo que se conoce como la gran apostasía, porque realmente van a venir esa decadencia. No solo porque la Biblia lo menciona en términos cuando uno lo ve, sino también porque la historia de la misma línea nos ha dejado ver que no está en la Biblia. Es decir, cuando uno comienza a ver los avivamientos a nivel mundial que han acontecido, que uno los comienza a examinar, todos recaen en que se apartaron o no enfatizaron en la doctrina, en la palabra, sino que se dejaron llevar por los fluires y por manifestaciones, y eso los terminó guiando hacia algo falso. Tal vez uno de los casos que tal vez más tristes que yo he visto es el caso del avivamiento de Gales, donde prácticamente esta persona, Evan Roberts, que él solo se la pasaba orando, y que él prácticamente fue como que el iniciador, el catalizador para que se diera el avivamiento de Gales, y que fue un avivamiento tan fuerte que casi toda Gales se convirtió a Cristo y que no había ni siquiera iban a jugar fútbol ni nada, pero que lastimosamente Evan Roberts se dedicó solo a orar, pero no a aprender de la Biblia, y pues eso llevó a que él comenzara a ver también, pues por la misma unción y todo demás, comenzó a ver espíritus, demonios y otro montón de cosas. Pero terminó siendo engañado por una mujer que le habló de unas doctrinas relacionadas a eso, y pues de ahí decayó el avivamiento de Gales por causa de que Evan Roberts no tenía, sí oraba y todo, pero no tenía doctrina, no tenían una formación. No estoy diciendo que alguien se va a meter teólogo, sino que no tiene una formación con la palabra. Inclusive él no se subía a los púlpitos a predicar. Si subía, solo medio predicaba 2-3 minutos o 15, y ahí dejaba a todos, y bueno, me voy a orar, y ahí dejó a todas las personas, vieran cómo salían. Lastimosamente, cuando él fue engañado por ciertas doctrinas, él se va a vivir junto a esta pareja a un lugar, se encerró a orar y ya nunca salió de ahí, y todo el avivamiento de Gales se vino abajo y fue triste. Y esto no es algo que se repita ahí, esto pasa en otros avivamientos que se han visto en la historia, que siempre termina por causa de un sistema doctrinal. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, a ti venimos a abocarnos porque necesitamos arrepentirnos y entrar en la salvación verdadera de tu Hijo Jesús. Necesitamos que tú nos ayudes. Hay una guerra que vendrá y que inclusive estamos viviéndola, pero se dará cada vez más manifiesta en un tiempo final, como en el caso de Elías y los profetas de Baal y Acera. Pero en el medio, ¿verdad, Padre? También hay diferentes ataques de aquellos por conciencia o inconsciencia van a atacar a aquellos profetas. También como aquellos que apoyarán al ministerio profético, que tal vez no son profetas, pero siendo ministros, maestros o apóstoles o alguna otra línea, apoyarán a ministerios proféticos como viudas o algunas otras personas con un ministerio como Bernabé, para poder traer un apoyo a la guerra profética o en la guerra entre profetas que se dará en este tiempo final, en los tiempos de Elías. Así que pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a estar atentos, a no ignorar esto, a estar bien al pendiente de esta situación, porque es un tema delicado, y tener cuidado con estas situaciones, Padre. Te pedimos ayuda y apoyo. Te pedimos también que apoyes a aquellas personas que son profetas y que realmente han recibido en parte esta guerra y no han salido ilesos, por así llamarlo, de estas situaciones, ¿verdad, Padre? Así que ten piedad y misericordia. Te pedimos apoyo, ayuda para traer restauración, porque sabemos de que en una guerra hay heridos, en una guerra también hay muertos, en una guerra también hay divisiones, aunque también hay victorias y glorias, pero a veces no todo es color de rosas, como en el caso de aquel que profetizó junto con Jeremías, pero que a pesar de que profetizó lo mismo que Jeremías, él terminó huyendo a Egipto, y de Egipto lo mandaron a traer para matarlo. Si él no hubiera huido conforme a su ministerio profético, él hubiera mantenido firme, inclusive tal vez hubiera sido usado igual a la manera de Jeremías. Así que te pedimos misericordia, Padre, y ten piedad de nosotros. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.